Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Mi primer millón. Comencemos. Capítulo 1. La primera condición es creer que uno puede enriquecerse. No pasa un día sin que uno oiga repetir a alguien que no hay que soñar sino ser realista, y otras fórmulas del mismo tipo que producen los efectos más deplorables en las mentes desprevenidas. Es por esta razón que el éxito queda limitado a una riqueza un poco reservado. Quizás les asombre los resultados de la breve introspección a la cual les sugerimos entregarse. En cada ser existen regiones de sombras o dudas. No es más fácil tener éxito que fracasar. En la vida hay mucha gente para la cual el fracaso se ha convertido en una especie de hábito. En el caso de un hábito de fracaso se torna catastrófico. Hay que comprender en el fondo no es más difícil tener éxito. No encuentra obstáculos para esto, para él, el trabajo y el esfuerzo son los mismos. Todos los días en Estados Unidos un promedio de 40 personas se vuelven millonario por primera vez, así es 15.000 personas por año se unen a las filas de los millonarios. En Francia y Canadá el enriquecimiento es ligeramente inferior. Estas cifras llevan a reflexionar si hay 15.000 personas que se vuelven millonadas en un año. Ni solo es posible sino que es más fácil hacerse hoy que en el pasado. Todos los hombres que triunfaron ayer triunfarían hoy, de la misma manera, sino de manera aún más prodigiosas que en el pasado habrían demorado décadas en formarse hoy se constituyen en apenas unos años. Por ejemplo, que en la firma Apple como productora de famosas computadoras, posee un capital estimado de más de $1.700 millones después de solo 7 años de existencia y que su fundador y presidente, Stephen Paul Jobs, no tiene más de 27 años. ¿Por qué no usted? Antes de los 30 años Jim Paul Getty alcanzó su primer millón a los 23 años y era considerado el actual príncipe de Hollywood, el genial realizador de Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y fue millonario a los 35 años. Ray Kroc, el propietario de la cadena McDonald's después de los 50 años, a los 45 años hubiera abandonado. Si hubiera dejado de soñar y de creer en su buena estrella no solo jamás habría llegado a ser una persona conocida sino que jamás se habría hecho rico. La gente se quedaba maravillada de que no hubiera comenzado McDonald's antes de los 52 años y de que alcanzara el éxito de un día para otro. No le dé con acento grave la espalda a su porvenir, los años que ha vivido. Las experiencias que ha acumulado, si algunas han sido fracaso, suma una herencia cuyo valor tal vez usted subestime. Para muchos que sueñan montar un negocio, parece ser un obstáculo mayor. Y sin embargo los 10 hombres más ricos del mundo no tenían ni un céntimo en el bolsillo. Jim Paul Getty, que se recibió en Oxford, la prestigiosa universidad inglesa, espectaculares. En realidad, en nuestra sociedad el cambio es tan acelerado que los hombres ricos cuyas vidas hemos estudiado no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría fueron burros en la escuela. El hombre más rico del mundo en una época, Jim Paul Getty, hace una fuerte aclaración a este respecto en su obra Cómo ser un ser ejecutivo de éxito, de la cual le ofrecemos la traducción más fiel posible. No busco de ningún modo decir que nacemos hombres de negocios. En lugar de convertirnos en hombres de negocios sería la última persona del mundo en proponer una teoría semejante. Su situación no mejorará si usted no hace nada. La mayoría de la gente vive pensando de la manera más o menos mágica, que las cosas se arreglarán, que algún día terminarán los problemas de dinero, tal vez les aumente el sueldo en un 5% o a un 10% si al patrón le va bien. Si se hallan desempleados, esperan vagamente que los vayan a buscar y les ofrezcan empleo o un montón de dinero. No lo olvide, su situación no mejorará por sí solo,
por arte de magia, para mejorar su situación económica, para conseguir un empleo si usted está desempleado, para obtener un aumento de sueldo, para doblar rápidamente sus ingresos o para hacerse millonario porque no archimillonario. Es una condición esencial, desear ardientemente una mejoría. Esto debe convertirse en eso que algunos autores denominan su obsesión magnífica. Muchas personas fracasan en sus tentativas para enriquecerse y sin embargo creen desear una mejoría. El anhelo es débil, cambiante, pasivo. No desemboca en una acción concreta. La magia de creer de Henry Ford. Henry Ford nació en 30 de julio de 1863, en Dearborn, un pequeño pueblo estadounidense de Michigan. Su padre, modesto labrador, no vio la necesidad de hacerlo por seguir sus estudios. Después de que el joven Henry terminó la escuela primaria, su padre juzgó que valía más la pena que se convirtiera en una ayuda útil en la granja en lugar de gastarse los pantalones en un banco de escuela. Fue así como el joven Henry se inició en los duros trabajos manuales que exigían la condición de granjero. El genio de la mecánica se despertaba en el niño que deslumbraba ya un día y que la máquina reemplazaría en el trabajo manual que encadenaba desde hacía milenios al hombre del animal bajo un yugo común. Mi camino de Damasco, una locomotora. A los 12 años Henry Ford vivió un acontecimiento que habría de transformar y orientar toda su existencia. Me acuerdo de la locomotora como si la hubiera visto ayer, pues era el primer vehículo de atracción no animal que yo veía. Ese encuentro fortuito, como se habrá comprendido, fue un momento crucial en la vida del muchacho. Ford no era de la clase de hombres que se dejan intimidar por los eventuales obstáculos. Su filosofía era otra, como lo atestigua su magnífica fórmula. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo nunca dudo de su éxito. El joven Henry no llegó a apasionarse por los trabajos de la granja paterna. Yo quería ocuparme de las máquinas, explica. A los 17 años ya había tomado su decisión que entraría como aprendiz mecánico en la fábrica de Dridrock. A su padre le cayó muy a esta decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Consideraba que su hijo estaba perdido. En esa época, había que contar con 3 años de tareas integrales como aprendiz para llegar a mecánico. El joven Henry devoraba todas las revistas científicas, deseaba saber lo más posible sobre su especialidad. En esa época las revistas hablaban de máquinas nuevas, la máquina Otto. Se mencionaba la posibilidad de que un día pudieran reemplazarse el gas del alumbrado, entonces utilizado como fuente de energía de la máquina Otto, por un gas formado de vaporización. El joven Ford regresó a la granja familiar renunciando al empleo en Westinghouse, donde se desempeñaba como mecánico especializado. Su padre le había ofrecido un pedazo de tierra con la condición de que renunciara a sus malditas máquinas. Pero Henry Ford no cedió. Prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño, la conducción en masa de vehículos con motores del nafta. El 15 de agosto de 1899 Henry Ford dejó la Sociedad de Electricidad Edison sin dinero y abandonado por todos. Se encontraba ahora frente a frente consigo mismo. Henry Ford no tenía por delante una tarea fácil, se proponía de algún modo crear una nueva necesidad. En marzo de 1902 Henry presentó su renuncia y se retiró de la Sociedad de Automóviles de Detroit. Sin embargo, una publicidad que le permitiera conocer sus vehículos al gran público. Ford vio allí un excelente medio de hacer conocer al mundo la potencia de sus máquinas. Capítulo 2. Todos los días, desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor. Ray Kroc, de quien ya hemos hablado, aprendió en esa época a no dejarse abrumar por los problemas.
Me negaba a preocuparme por más de una cosa a la vez, y no me dejaba atormentar en vano por un problema cualquiera fuera de importancia, al punto de no poder dormir. Me presentaba mi cerebro como un pizarrón cubierto de mensajes. Cada vez que un pensamiento empezaba a surgir, el borrador lo hacía desaparecer y así lo eliminaba antes de que tuviera tiempo de formarse. El mayor límite que pueda imponerse un hombre es su límite mental. Esta breve meditación podría muy bien ser, para usted, el punto de partida de una vida totalmente nueva, de una verdadera exposición. Todos los hombres ricos se han visto ricos antes de llegar a serlo. Los 10 hombres se han visto ricos antes de llegar a serlo. Todos estaban convencidos de que un día poseerían una fortuna. Y la vida les dio en función de la imagen que ellos tenían de sí mismo y de su fe en el éxito. Ray Kroc, el poeta de Lara y KRS Hamburguesas. Desde siempre, he tenido la convicción de que cada hombre construye su propia felicidad y es responsable de sus propios problemas. Ray Kroc nació en 1902, en Oak Park, en los límites de la ciudad de Chicago. Su padre, Louis, trabajaba como técnico de la Western. Comparado con su hermano Bob, 3 años menor, que iba a convertirse más tarde en el presidente de la Sociedad Filantrópica McDonald y doctor en endocrinología, el joven Ray no mostraba una atracción particular por los estudios. Su madre, Rose, daba lecciones de piano a domicilio. Fue así como Raymond aprendió a tocar el piano, lo cual había de resultarle útil más adelante. Muy pronto se desarrolló en el sentido del negocio. Después de trabajar todo el verano vendiendo refrescos en los negocios de su tío, el joven Ray ahorró su sueldo y abrió una tienda de música con 2 amigos. Con una inversión inicial de $100 cada uno, los 3 jóvenes alquilaron un minúsculo local para la venta de músicas locales y armónicas. Al cabo de solo unos meses se vieron obligados a cerrar. Sin embargo, el joven Ray había hecho su experiencia comercial y le había tomado el gusto a la venta. Este fracaso le resultó útil, pues confirmó su vocación naciente. Más o menos en esa misma época, los Estados Unidos entraron en guerra. El joven Kroc, que entonces tenía ya 14 años, decidió dejar la escuela, donde se aburría. Disimulando su edad, se enroló en el ejército y se desempeñó como chofer en la Cruz Roja. Después de su experiencia militar, Ray volvió a Chicago con el objetivo de encontrar trabajo. Consiguió en una compañía para adornar ropa. Allí dio sus primeros pasos en la venta. Allí conoció también a Ethel, que unos años después habría de convertirse en su esposa. Si usted piensa en pequeño, seguirá siendo pequeño. En 1922, Ray, que acababa de casarse con Ethel, se hallaba a la búsqueda en un empleo más estable que el de músico. Consiguió rápidamente un empleo como representante de una compañía de cubiletes de papel. Ray Kroc se impuso en esa época un horario de trabajo pesado. Desde las 7 de la mañana, con su valija de nuestra en su mano, recorría las calles de Chicago en busca de pedidos y nuevos mercados. Creo que no dormía más de 6 horas. A veces dormía 4 o menos tiempo. Fue así como en la primavera de 1925 Ray llegó a su desempeño máximo como vendedor de la Lily Tulip Cup y obtuvo en sus superiores la autorización de tomarse una licencia de 5 meses sin goce de sueldo. Formo parte de los que crean: yo produzco dinero y no voy a dejarme meter en la misma categoría que los otros. De vuelta en Chicago, Ray tomó sus actividades como vendedor de vasos de papel. De 1927 a 1937 recorrió todo Chicago obteniendo nuevos territorios,
Pero una mañana su jefe lo convocó con urgencia a su oficina y le dijo: Ray, tengo una mala noticia que darte. Las autoridades de la empresa han decidido reducir el 10% del salario de todos los empleados en vista de la situación que prevalece en todo el país. Esta noticia fue un verdadero golpe para Ray. La disminución del sueldo le desagradaba, pero era sobre todo su orgullo el que estaba herido. Usted va a comer la mejor hamburguesa de su vida, no tiene que esperar ni dar propina a los mozos. Ray Kroc contaba entre sus clientes a dos hermanos, los McDonald, que trabajaban con 8 multimixers, lo cual era mucho para la época. Esta cantidad de máquina denotaba una clientela imponente. Ray Kroc vio operar por primera vez en la vida el restaurante de los hermanos McDonald. Quedó muy impresionado. Su instinto lo hizo olfatear un buen negocio. Al mediodía siguiente Kroc regresó al restaurante, con la intención de conocer a los hermanos McDonald. Obtuvo una cita para esa misma tarde. Se enteró de que Maurice y Richard McDonald había trabajado en la década de los años 20 como peones en uno de los estudios cinematógrafos de Hollywood, hasta 1932. Cuando decidieron montar su propio negocio y compraron un cine, pero no les fue muy bien. Como no sabían nada de ese negocio de las comidas, los hermanos McDonald aprendieron rápidamente gracias a una de sus empleados que había sido cocinero en una rosticería. El menú era limitado: hamburguesa, papas fritas y bebidas gaseosas, todo preparado en cadena. ¿Por qué yo no? Al día siguiente Ray en su habitación pensó en lo que había visto y oído durante el día. En la mañana, Kroc había conseguido un plan de acción. Iría a ver a los hermanos McDonald y les propondrían abrir una cadena de establecimientos similares al suyo a través del país. Los hermanos McDonald aumentarían sus beneficios, Kroc maximizaría la venta de multimixers. Ambas partes extraerían su ganancia. El contrato ofrecía a Kroc el 1.9% sobre la factorización bruta de las concesiones. Pero Kroc debía dar el 0.5% de esa cifra a los hermanos McDonald. El contrato prevenía que Ray Kroc cobraría $950 por cada franquicia. El contrato que ligaba a Kroc a los hermanos McDonald no era válido más que por un período de 10 años. Después se prolongaría a 99 años. Kroc no tuvo dificultad en convencerlo de aceptar la gerencia de su primer local. Fue así como en 1955, con los consejos de Art Bender, el gerente de los hermanos McDonald, Ray Kroc abrió el primer restaurante McDonald en el Medio Oeste estadounidense. La preparación de las papas fritas causaba muchos inconvenientes a Kroc. Aunque había observado bien y se sabía de memoria el método de los hermanos McDonald, el éxito de la empresa dependía de la capacidad de ofrecer en cientos de restaurantes las mismas normas de calidad y de sabor. Un año después de abrir el restaurante McDonald, otras 3 concesiones vieron la luz en California y, durante los 8 últimos meses de 1956, se abrieron 8 nuevos restaurantes en diversos estados estadounidenses. Todos los esfuerzos invertidos por Ray Kroc en el curso de sus primeros años de vendedor le permitieron muy pronto acceder a una verdadera fortuna. Uno de los primeros objetivos de Ray Kroc en esa época era crear una red de restaurantes famosos por su calidad, su limpieza y su buen servicio. Yo creo en Dios, en la familia y en McDonald, y en la oficina ese orden se invierte. Kroc comprendió la tarea de rodearse de excelentes colaboradores, expertos contables, abogados, consejeros financieros. El éxito de mi empresa debe en gran parte a mi clarividencia en las elecciones de las personas que ocupaban los puestos claves en mi negocio. Tras algunos años Ray Kroc, ante la rápida expansión de la cadena McDonald,
Intuía cada vez con mayor intensidad que tenía entre manos un negocio soberbio. El único problema era que no lo tenía verdaderamente en sus manos. Había un contrato que lo ligaba a los hermanos McDonald. Pronto le resultó evidente que, si deseaba hacerse rico y lograr que su cadena se expandiera como él lo soñaba, no tenía que tener trabas. Los 10 hombres ricos se han pasado la vida ocupándose de detalles que otros habrían desempeñado. Ray Kroc, por su parte, había podido pasar por maniático. Tanto era su exigencia en cuanto a los detalles. Siempre me hacía feliz ver uno de mis McDonald. Kroc trabajó hasta el fin de su vida, consagrando siempre su tiempo a procurar personalmente los locales donde abrir nuevos restaurantes. La sociedad McDonald adquirió un avión que utilizaba para estudiar nuevos terrenos, buscando las ubicaciones próximas a escuelas e iglesias. Muchos afirman que el dinero en sí no es bueno ni malo. Nosotros creemos, por el contrario, que así como es el nervio de la guerra de toda civilización, en verdad cada pensamiento que usted tiene en su mente tiende a manifestarse en su vida. Todos sus pensamientos tienden a materializarse en su vida. Es por ese motivo que usted debe fijar con suma intención sus pensamientos. Así, en lo que concierne al dinero, si usted piensa de continuo en inquietudes económicas, sino de repetirse que no llegará a nada, que se arriesga el fracaso. Hay mucha gente que sería que desconsidere el sueño. Hay que mirar la vida de frente y aceptar la propia condición aunque no sea como uno lo desea. Existe una técnica muy simple que utilizan numerosos hombres de negocios, artistas y sabios para poner en funcionamiento el poder del Señor despierto. Lo único malo es que a menudo lo ignoramos, o que no nos atrevemos a hurgar en esta mina maravillosa. Capítulo 3. Sabe tomar la decisión correcta. Ford era un hombre de una convicción y una fe inquebrantables. Eso le permitió superar condiciones extremadamente difíciles. La fe en el éxito es uno de los elementos claves de todo éxito. En la condición de los negocios, para llevar a cabo una carrera, poco importa en qué dominio, todo hombre marcha sobre una cuerda floja. Un mal paso no es necesariamente fatal, pero demora, al menos un tiempo. Por lo tanto hay que desarrollar la facultad de tomar lo más a menudo posible la decisión correcta. Saber decir sí cuando así debe ser, pero también decir no y alejarse de las aguas peligrosas si se trata de un negocio que podría conducir a la ruina. Es por esta razón que, desde el mismo momento en que usted haya aprendido a programar su subconsciencia, podrá siempre fiarse más de su intuición, de su olfato. De más está decir que este hombre sabía de qué hablaba, pero cómo saber en qué momento tomar la decisión, cómo saber si se ha estudiado la situación lo suficiente, si se dispone de bastantes datos, lo mejor es recurrir al subconsciente que lo responda. Repta la fórmula siguiente: mi subconsciente me inspirará rápidamente la decisión correcta en todo lo que emprendo. Otra de las características de los hombres ricos es que una vez que han tomado su decisión se conforman a ella. A menudo, contra la opinión de los demás, las circunstancias y los obstáculos que conducirán a la victoria final. Cada fracaso contiene una preciosa enseñanza. Además, como dicen, se atienden más de un fracaso que de un éxito. Pues uno se plante sanamente cuál fue la razón del fracaso. Uno de los hombres más articulados posee algunos errores, supo conservar a lo largo de toda su vida una línea notable, fue John Paul Getty. John Paul Getty, el hombre más rico del mundo, nació en 1892. Hijo de George Franklin Getty y Sarah Macpherson Riser. Su padre, hijo de una familia de poco dinero, conoció una infancia miserable y tuvo que emplearse muy joven en la granja de los alrededores para mantener a su madre viuda. A los 12 años un tío adinerado permitió al joven estudiar en Ohio.
Unos años más tarde salió de la escuela diplomado en ciencias. Durante un tiempo se dedicó a la enseñanza. Sin embargo, George era ambicioso, rasgo del carácter que su hijo heredó. A los 27 años George realizó un viejo sueño y se recibió de abogado, en la Universidad de Michigan. Unos años más tarde llegó a magistrado. En 1903 iba a marcar el inicio para la familia Getty de un giro que le haría una de las familias más ricas de los Estados Unidos. Aunque en esa época el joven Paul solo tenía 11 años, recordaba muy bien, muchos años después, la emoción que le causó ver su primer campo petrolífero. No era raro encontrar un joven que navegaba por los campos de lotes 50 de las entretenido con las perforadoras, hablando con los técnicos y hasta empleando términos especializados como si fuera uno más de aquellos hombres. El joven Paul se revelaba muy buen alumno en los campos petrolíferos. No ocurría lo mismo en la escuela. Su padre, hombre estricto que quería que su hijo estuviera bien claro, decidió que una temporada sería sin duda excelente remedio para inculcarle los valores de la disciplina personal. Después de su estada en esa academia, Paul emprendió estudios universitarios, mientras que en las vacaciones continuaba trabajando como obrero en las concesiones petrolíferas de su padre. Sus estudios, incluso su personalidad, lo empujaron hacia el lado de las letras. Deseaba ser escritor. Por otro lado, su pasión por las ciencias políticas no incitaba a entrar en el cuerpo diplomático estadounidense. Pasaron meses y las cosas no marchaban. Más tarde Paul confesaría que muchas veces pensó en abandonarlo todo. Pero, en cambio, siguió adelante porque la idea del fracaso le resultaba sencillamente insoportable. Reconocer, tomar y aprovechar las ocasiones o las circunstancias del mercado. No tardó en seguir una serie de nuevos descubrimientos y transacciones ventajosas. A fines de ese mismo año, John Paul Getty había acumulado su primer $1.000.000 y tenía 23 años. En esa época la geología del petróleo todavía no había alcanzado un alto grado y muchos especialistas sonreíran ante la idea de encontrar mucho petróleo con la ayuda del libro o de manera científica. Reunir una suma de conocimientos en su dominio para poseerlos a fondo, y fijar sus pensamientos y orientar su energía mental en la meta que se requiere alcanzar. A los 24 años Getty tomó una decisión para un hombre joven que emprende una carrera. Decidió retirarse. En efecto, se encontraba millonario y creía que no podía ir más lejos, y decidió poner un punto final a su aventura petrolera. Al dinero debe considerárselo no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Volvió al trabajo con ahínco, determinado a llegar hasta las últimas consecuencias de su decisión. Iba a librar batallas simultáneamente en dos frentes. Continuó sirviendo a los intereses de su padre, pero al mismo tiempo decidió trabajar en su propio beneficio, gracias a su fortuna personal. Getty tenía una confianza indeflectible en el futuro. En medio de la más fuerte recesión económica se puso a comprar varias concesiones petroleras a precios reducidos. Una vez comprometido en un partido, me esfuerzo siempre por devolver la pelota. Hago todo lo posible por vencer a mi adversario. Getty se dedicó a su tarea con la misma disciplina rigurosa con la que consagraba a sus otros negocios. De muy poco tiempo recibía los elogios de los constructores de aviones por la calidad de sus productos. Al final de la guerra, para John Paul Getty se tornó interactivo poner un pie en el Medio Oriente, que se decía era fabulosamente rico en petróleo. Desde luego habría que ponerle precio. Tenía que pagar 55 centavos por barril, restituir el 25% de los beneficios netos al gobierno y despejar toda clase de cláusulas concerniente a los empleados de origen árabe. Capítulo 4. La mejor manera de enriquecerse.
hacer lo que a uno le gusta. Me hubiera gustado dedicarme a los negocios, pero no tenía talento para eso. Y lo más dramático es que están convencidos de que no pueden hacer nada, de que jamás sabrán modificar su situación, en suma, de que el azar de la fortuna los ha condenado a una vida mediocre. A menudo oímos esta reflexión al respecto de personas muy ricas: si yo estuviera en el lugar de ellos, la pasaría muy bien. Esas personas no comprenden que, aunque el dinero es un motivo importante para los hombres ricos, lo que los impulsa a actuar es más bien la pasión por lo que hacen y el deseo de emprender constantemente nuevas cosas, aceptar desafíos, correr nuevos riesgos. La mayoría de las personas asisten al trabajo de mala gana los lunes por la mañana y esperan con impaciencia el viernes a la tarde, cuando por fin pueden descansar de la penosa tarea que han debido soportar durante 5 días. Thomas Watson, uno de los padres de la formidable multinacional IBM, repetía de continuo a sus vendedores: jamás conocerán el éxito si no llegan a convencerse de que la venta es lo más interesante que hay en el mundo. Y deben guardar un lugar para el trabajo en mi corazón y poner su corazón en el trabajo. El miedo que se transforma lentamente en maravillamiento, lo ordinario que se transfigura en extraordinario, viaje trastornante de la oscuridad a la luz, camino que nos lleva a revivir nuestras obsesiones y descubrir de nuevo esa felicidad inefable que guardamos preciosamente en el fondo de nuestro corazón. La cámara se movía siempre o el tema se tornaba invisible tras una bruma de la lente fuera de foco. En suma, toda la colección de errores desfiló bajo los ojos horrorizados del cineasta en potencia. Era la puerta abierta a un mundo de fantasía, mundo del que nos iba a hacer una brillante demostración más tarde, la vía real de la evasión, lejos de lo real, de lo cotidiano, de la escuela con los matones que le daban miedo, de los miedos en la oscuridad, y sobre todo, ese árbol maléfico de Poltergeist. Steven lo vio durante años, desde su ventana de niño, y fue motivo de pesadillas que después sus personajes vivirían en la pantalla. En suma, el universo inquietante y a menudo maléfico de sus filmes habitaba ya en él. 2 días después, de traje y corbata, bien peinado, con un portafolio en la mano, pasó delante de la guardia de seguridad y entró en las oficinas de la Universal. Llegó a la audacia de escribir su nombre en el anuario del inmueble, y vagabundeaba por los corredores y pasillos, observando cada una de las 1001 operaciones de la filmación de una película. Fue presentado en la red ABC en la emisión Movie of the Week, el 13 de noviembre de 1971. El tema ahí parecía correr el riesgo de convertirse en un melodrama patético, pero en las manos de Spielberg cambió, y la crítica de cine Pauline Kael, del New York Times, lo describió como uno de los debuts más fantásticos en la historia del cine. La criatura creada por el gran maestro Cario Rambaldi, ese extraterrestre que se ve surgir de la nave madre en el final casi religioso, costó la modesta suma de $3,5 millones. Para Spielberg, el aspecto más importante de la filmación de esa película fue que por primera vez había dado un paso más en la aplicación de la regla de oro de la delegación de poderes. Había empleado a un segundo equipo de filmación, que se ocupaba de las escenas secundarias mientras él se consagraba a las más importantes, con Harrison Ford y las otras estrellas. Pero si la idea se abría lentamente paso desde su corazón hasta su mente, y trabajaba incansablemente en el guión con sus colaboradores, la filmación en sí todavía estaba lejos. Ese miedo se remontaba a aquellos lejanos días en que una grieta en la pared le hacía creer en la invasión de criaturas amenazadoras, en que las ramas de un árbol se animaban con intenciones malvadas al caer el día,
en que un muñeco cobraba vida y atacaba al niño petrificado, aterrado bajo las frazadas. Cuando empezó la filmación, en los estudios de la MGM, el 11 de mayo de 1981, Spielberg asistió al set todos los días, hora tras hora, salvo durante 3 días del lapso promocional y el estreno de El Arca Perdida. Su presencia provocaba diversas fricciones. Padre de familia, Spielberg viaja todos los días entre su residencia, en Coldwater Canyon, y su lugar de trabajo, un soberbio estudio ultramoderno llamado Amblin, ubicado en los terrenos de la Universal, en Hollywood. Este que les ofrecemos sirve a modo de ejemplo. Tomé la firme resolución de jamás entrar en una sociedad en la que el dinero tuviera preeminencia sobre el trabajo ni de la cual formaran parte banqueros o financistas. Como dijo el filósofo estadounidense Emerson, el que construye la mejor trampa para ratones, pronuncia el mejor sermón, escribe el mejor libro, puede construir su morada en el seno de un bosque impenetrable. Los clientes se encargarán de crear las rutas que los lleven a él. Podemos dudar de la pertinencia, o en todo caso de la eficacia, de la enseñanza prodigada en las universidades para el éxito financiero. Un agente de prensa que lo conoció cuando estaba en la industria cinematográfica dijo de él, era el tipo de hombre que daba vuelta todo lo que a uno le enseñan en la Facultad de Comercio de Harvard. En razón de la vasta publicidad que le valieron sus amores tumultuosos con la célebre cantante lírica María Callas y después con la viuda del presidente Kennedy, Jacqueline Bouvier, Onassis entró en la leyenda. En la escuela, el joven Onassis, como muchos, como la mayoría de los hombres ricos, se reveló un burro notable y un revoltoso de primer orden, y lo expulsaron de varios colegios. Si las notas escolares del joven Aristo no eran nada brillantes, en compensación sus disposiciones para el comercio se manifestaron en él muy precozmente, como lo testimonia la siguiente anécdota. Uno de sus amigos había elaborado un modelo reducido de molino de viento, juguete rudimento compuesto por una vela de papel fija a una aguja, a su vez fija a un trozo de madera. También aprovechó la invasión turca para hacer negocios, procurando alcohol de contrabando para el ejército enemigo, esforzándose por ganar los favores de los generales para facilitar la liberación de su padre, que estuvo más de 1 año en la cárcel. Onassis desembarcó en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1923. Con una vieja valija en la mano y $450 en el bolsillo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los que presionaban a Onassis a renunciar a esa compra a la vez estaban equivocados y en lo cierto. Pero nosotros creemos que hay que ver en ello una forma empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, y sincero interés por el ser humano, pues Onassis demostró, durante toda su vida, una curiosidad incansable, además de una memoria en apariencia fenomenal. Walter Saunders, que era todo menos ingenuo, describe en estos términos la impresión que le causó el armador griego. Tuve la sensación de hallarme en presencia de un hombre lo bastante hábil para venderle hielo a los esquimales. El Cristina nos revela en el siguiente fragmento los secretos de la minuciosa preparación de Onassis la noche anterior a una negociación importante. Una noche, yo estaba sobre el puente y descubrí un gran secreto, tal vez el de su éxito. Este secreto era que, antes de asistir a una cita de negocios, el señor Onassis se planteaba en voz alta todas las preguntas que eventualmente tendría que responder. Germinó en su mente a consecuencia de la negativa de un banco de prestarle los fondos necesarios para la adquisición de un barco y su conversión en petrolero. En 1953, en parte para diversificar sus negocios, en parte por su estatus social, Onassis tomó el control de la Société des Vins de Mer de Mónaco y del Círculo de Extranjeros,
para el hombre de la calle, y también para el ambiente de las finanzas. Onassis se había convertido en el hombre que había comprado el Banco de Monte Carlo. De hecho, como también lo ha demostrado Alvin Toffler en El Sol del Futuro, vivimos actualmente en la sociedad de la hiperelección. Capítulo 5. Saber lo que se hace. El secreto de la verdadera educación. Ya hemos hablado antes de la educación y su papel en el éxito. Pero algunos autores han notado, al igual que muchos millonarios, que puede encerrar ciertos peligros, el primero de los cuales sería que los estudios actuales son tan largos que demoran de manera inevitable el momento en que el hombre puede lanzarse al fin a la conquista del mundo y los millones. Los largos estudios pueden igualmente acarrear el riesgo de embotar una cierta audacia, un cierto sentido de la iniciativa, el gusto del riesgo, pues la cerebralidad y el análisis se privilegian a menudo a expensas de la acción, al punto de engendrar a veces un verdadero inmovilismo. Si se lanza a la conquista de la fortuna en un mundo en que las contraverdades hipócritas, las promesas falaces, son moneda corriente, tendrá que adaptar su comportamiento al medio en el cual evoluciona. El punto más importante con respecto a la relación entre la educación y el éxito es el siguiente: si bien muchos hombres ricos no han asistido mucho tiempo a la escuela, por el contrario todos sin excepción, se han convertido en especialistas en su campo de actividad. No es casual que la primera regla que cita contenga los principios siguientes, que, como veremos, no solo se aplican al que quiere montar un negocio o trabaja ya por su cuenta, sino también a todos los asalariados que desean subir rápidamente los escalones de la jerarquía y enriquecerse en consecuencia. El hombre que desea lanzarse a los negocios por su cuenta que elegir un campo de actividad que conozca y comprenda bien. Se diría que se trata de una verdadera novela policial en la que él busca descubrir el secreto del gusto maravilloso de las papas fritas de los hermanos McDonald, en la época en que todavía no les había comprado la empresa. Spielberg es también un maníaco del cine, pues se mete en todos los niveles de la producción cada película, desde el guión, es obvio, hasta la elección de los actores, la música, el montaje y los efectos especiales. Convertirse en el mejor en el propio campo de actividad, llegar a ser especialista en lo suyo, es todo lo contrario de la superespecialización. Como se imaginará, esa segunda tentativa tuvo el mismo resultado que la primera. Sin embargo, el japonesito todavía no se había resignado a la idea de que nunca podría nadar como los otros chicos de su edad. Yo mismo no era muy alto y me resultaba evidente que no se mide la grandeza de un hombre por su estatura física, sino por sus actos, por la huella que deja en la historia de los hombres. El negocio prosperaba, y el señor Sakakibara, el dueño, decidió que quizá era ya tiempo de enviar a Soichiro a su primer puesto de trabajo. Y ese fue en verdad un gran día para Soichiro. Entró en el universo maravilloso de la mecánica. El éxito de esos motores fue en parte atribuible al hecho de que Honda había logrado desarrollar un medio ingenioso para reducir el consumo de nafta, mediante una mezcla de resina y nafta y un carburante apto a recibirla. En el transcurso de algunos años, la reputación de la marca Honda franqueó todas las fronteras, y los diferentes modelos, del scooter al de carrera, inundaron el mercado. Las 5 reglas del éxito de Soichiro Honda: actuar siempre con ambición y juventud, respetar las teorías sanas, encontrar las ideas nuevas y emplear nuestro tiempo para el mejor rendimiento, encontrar placer en nuestro trabajo y hacerlo en condiciones agradables, buscar constantemente una cadencia armoniosa del trabajo, tener siempre presente el valor de la investigación y el esfuerzo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.